Ahora mismo, para todos aquellos que no pueden o no saben cómo se hace, os lo voy a hacer desde mi móvil. Así que no vais a tener ningún tipo de problema para poder acceder al soporte. Además, os voy a decir qué es lo que tenéis que decir para poder acceder a tener este pase remoto. Y al final del vídeo voy a poner un par de capturas de un suscriptor y un buen amigo en el que vamos a ver exactamente cómo le han dado esos pases remotos. Así que bueno, vamos a empezar con lo más básico. ¿Cómo vamos a conseguir estos pases remotos? Vamos a quejarnos al soporte de Niantic. ¿Cómo se va al soporte de Niantic? Muy fácil. Encendemos el móvil. Bueno, voy a poner primero la pantalla a grabar, que si no grabo la pantalla, pues va a ser complicado. Va a ser complicado que lo veáis. Vamos a darle a grabar la pantalla. ¿Dónde se lo he hecho? Aquí. Le damos a grabar la pantalla. Y entramos a Pokémon GO. Entramos a Pokémon GO. Y ahora voy a comentar cómo vamos a irnos directos al soporte, ya que nosotros vamos a quejarnos al soporte. Ahora voy a decir cómo se accede al soporte de Niantic para que podamos decirle al que nos atienda lo que nos ha ocurrido. En el anterior vídeo, en el que os puse por aquí, os recomendaba que mintieseis, que dijeseis: nah, pues me ha ido muy mal en la incursión, me ha echado de la sala, he perdido el pase, en fin, inventaos cosas de manera un poco más furiosa para que veáis vuestra emoción de que estáis realmente disgustados. Y así conseguíais ese pase remoto. Pero a día de hoy os desaconsejo, no quiero que hagáis eso, no quiero que mintáis. No mintáis al soporte, por favor, no mintáis, porque hace muy poco han puesto una especie de registro de incursiones en Pokémon GO, que además os lo voy a enseñar. Mira, os lo voy a enseñar. Bueno, espérate, voy a ver si este Cranidos es shiny, puede ser. No, no es. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Mira, si le damos aquí al botoncito, está la Pokéball, y vamos a opciones, vamos a darle hacia abajo, vamos más hacia abajo. Y aquí nos viene registro de incursiones. Registro de incursiones. Activar registro de incursiones. Registro actual de incursiones. ¿Qué significa esto? Pues es un registro que Niantic hace muy poco lo ha puesto para tenernos vigilados. Sinceramente lo ha puesto para que no mintamos. Porque si a día de hoy con este registro de incursiones nosotros mentimos, decimos que nos ha echado de la incursión y no hemos podido conseguir a nuestro legendario, ¿qué ocurre? Que ellos van a acceder al registro de incursiones y van a ver si has hecho la incursión, si has conseguido el Pokémon o lo que sea. Así que os desaconsejo que actualmente mintáis al soporte. No hay que mentirles, no hay que mentir al soporte, hay que ser muy sinceros. Así que vamos a utilizar esa sinceridad, para poder hacernos con muchos pases remotos. Bueno, yo soy partidario de activarlos. Si vosotros usáis aplicaciones estas de tercero y cosas de estas de Flies y tal, yo no lo activaría. Yo particularmente no lo activaría si fuera vosotros. Yo lo activo porque no sé que no hay ningún tipo de problema. Entonces, una vez que tengo activado el registro de incursiones, para que ellos vean que no les miento, que soy sincero y voy con la verdad por delante, seguimos hacia abajo. Y aquí en el listado que nos pone Pokéball Plus, Nintendo Switch, Pokémon Home, Pokémon Go Plus, obtener ayuda, ojo, obtener ayuda, le damos, picamos en obtener ayuda. Un momento, me gustaría hacer aquí un pequeño inciso. Si por lo que sea vosotros vais a darle al soporte de Niantic justo cuando le deis a ajustes y vais hacia abajo del todo, si ahí no tenéis el soporte de Niantic, significa que tenéis una nueva actualización. En esta nueva actualización, el soporte de Niantic, es decir, la ayuda que te ofrece Niantic, esa ayuda que estamos buscando, no la vais a encontrar debajo de ajustes, justo debajo, no, os la vais a encontrar, de hecho por aquí os la estaré poniendo, os la vais a encontrar justo al ladito en la esquina derecha. Es una especie de bocadillito donde tiene dentro un símbolo de interrogación y justo abajo pone ayuda. Así que si tenéis esa nueva actualización no vais a tener el soporte debajo, sino que lo vais a tener justo arriba. Sigamos con el vídeo. Y ahora aquí en la parte de arriba donde vemos que hay una especie de lupa, donde hay una lupita, al lado vemos una especie como de icono o símbolo de mensaje, un icono como de bocadillo. Entonces aquí tenemos que darle al icono de bocadillo y nos va a salir un mensaje de un técnico de Niantic que nos dice: hola, soy Remy, el bot de soporte de Niantic, gracias por comunicarte. Este no es un chat en vivo, pero estoy aquí para ayudar.
Para comenzar, describa por qué nos contacta hoy. Aquí este tío, este bot, pues no quiere decir que pongamos el mensaje. Y aquí es donde tenemos que darle la queja, pero una queja real. Y diréis, bueno, pero si no puedo mentir, ¿qué queja doy? Pues muy fácil, tenemos que utilizar todos los bugs que actualmente tiene Niantic para poder aprovecharnos de ellos. Es decir, cuando algo te vaya mal, vas a girar una Poképarada y no te da ítems o recompensas, vas a hacer un legendario y por lo que sea se te escapa con algún tipo de error, que vienen muchos errores con la barrita roja. Cuando vas a entrar a una incursión no te da el pase, o cuando vas a gastar un pase y de pronto te sales de la raid y por arte de magia no te devuelve tu pase cuando debería devolvértelo. A día de hoy tenemos muchísimos bugs en el juego, muchísimo, tanto de incursiones, de combates, de gimnasios, de poképaradas, de cualquier cosa, incluso los otros días en el Buffet hubo también bastantes fallos. Podemos utilizar cualquier fallo que Niantic tenga y utilizarlo a nuestro favor. Utilizar sus fallos para poder conseguir cosas a cambio. En este caso vamos a conseguir pase remoto, ya que es lo que están dando actualmente por estos fallos. Yo aconsejo que vayáis con la verdad por delante, así que una vez que tengáis cualquier problema que os pase en el juego, le hacéis una captura, le hacéis una captura a vuestro problema y cuando os diga el bot, oye, ¿qué problema tiene? Pues tú le dices, por ejemplo, pues resulta que he picado una Poképarada y es que las Poképaradas no me dan recompensas, no me dan. Y luego te dirá, oye, ¿puedes describirme el problema mejor? El bot, ¿no? Te dirá, ¿puedes describirme el problema mejor? Pues tú se lo describes mucho mejor. Si te dice la pregunta de, bueno, ¿te ayudan estas tres opciones? Y te pone combates y gimnasios, incursiones y no sé qué, y no sé qué, no sé cuánto, le das a que no, a contactar con una persona, con un humano. Y cuando le das a la opción de contactar con un humano, es cuando de pronto te sale ya un mensajito diciendo, puedes decirnos tu problema, y de nuevo le decimos lo mismo. Que el problema es pues que las Poképaradas no nos dan bolas, o que en una incursión nos ha echado y no nos devuelven el pase, o cualquier problema que tengamos. Siempre yo aconsejo que le hagáis una capturita. Ahí le decís el problema y le ponéis la captura para que quede bastante confirmado que es real lo que decís. Además que si son cosas de incursiones, ellos mismos van a poder confirmarlo, así que no va a haber ningún tipo de problema. Y yo garantizo que dentro de un día o 2 días os contestarán y os darán un pase remoto. Y aquí, por aquí os voy a poner ahora lo que me ha pasado este buen amigo. Que él, en estos días, como os estoy comentando, está habiendo muchos fallos en Pokémon GO. Muchos. Y él se está aprovechando de todos y cada uno de ellos. Porque es lo que deberíamos de hacer todos. Porque primero, vamos a tener como algo muy bueno, que nos van a dar un pase remoto. Y lo segundo bueno que es que si nos quejamos todo el mundo, poco a poco pues dejará de haber fallos y el juego irá como debe de ir y no con tantísimos fallos. Bueno, como os comentaba, os voy a poner por aquí la captura de uno, bueno, en esta semana, bueno, esto ha sido el 19 de julio, hace unos días tan solo. Le puso, bueno, después de hacer todo lo que yo os he dicho que tenéis que hacer, y ponerle el mensajito de su problema, él le puso, me he hecho una incursión, me ha sacado y al intentar volver solo salía el legendario, sin tiempo ni nada, es decir, le salía el legendario, pero tú ni podías atacarle, ni él te atacaba a ti, ni salía el simbolito del tiempo, es decir, un bugazo como un castillo. El que le hizo una captura y se lo puso a Niantic. Por último le volvió a poner su problema, que es el que os estoy poniendo por aquí por la pantalla, y el propio técnico de Niantic, del soporte de Niantic, le dijo que bueno, que gracias por comentárnoslo, que lamenta mucho su experiencia, lamenta mucho el error que ha tenido, que intente de nuevo volver a la incursión y que le han enviado un pase remoto, le han enviado un pase de incursión remota por este inconveniente que han tenido. Así que ya lo estoy viendo, que aquí justo le han dado un pase remoto. Y además os voy a poner otra captura, que justamente esta fue del 24 de julio, hace justo un día. Y le puso exactamente algo parecido. Le dijo, oye, es que no logro entrar, no giro las Poképaradas y no puedo entrar. No sé a lo que se refiere ahora mismo, porque faltan capturas.
Y de nuevo le volví a decir exactamente el técnico lo mismo. Lamentamos lo que le ha sucedido, su experiencia, su error, lo siento, somos una mierda de servicio, pero te voy a enviar un pase remoto. Y le dieron de nuevo un pase remoto, de nuevo se lo han dado, le dieron otro pase remoto. Así que en tan solo 3 días que ha pasado, del 19 al 24, en 5 días, en tan solo 5 días, ha conseguido 2 pases remotos gratuitos, completamente gratuitos. Y tan solo por hacer esto, quejarse, atención al cliente, quejarse al servicio de Niantic. Todos podemos hacerlo. Si tenéis algún error, no olvidaros hacer captura, ir al soporte y quejaros, porque os van a dar este pase remoto. Y como ya habéis visto, a mi amigo en tan solo 5 días le dieron 2, así que podéis hacerlo con bastante frecuencia. Quejaos de cosas reales, de tener capturita para poder demostrárselo, y si son en incursiones, ellos mismos lo van a poder ver. Así que os aseguro que os van a dar vuestro pase remoto. Os lo van a dar, estoy seguro, estoy seguro. Yo creo que esta información os ha servido bastante. Suscribiros a mi canal si os ha gustado, si os ha servido. Y poco más tengo que deciros, amigos, poco más. Así que yo me despido aquí de todos vosotros. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo de Pokémon GO. Suscríbete, 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 suscríbete.